gente bonita de YouTube, la entrevista está después de este intro. Dímelo, corillo, Oscar Navarro aquí para recordarles que ya está arriba el nuevo episodio de Charla Magistral, el podcast que me cuentan que Residente ha estado escuchando para pompearse y seguir asesinando reggaetoneros. Y me quería disculpar porque la semana pasada no subí este episodio, lo iba a subir miércoles, pero después dije, voy a tener nada más que 4 días para promocionarlo. Preferí esperar hasta hoy y hoy subió, está bien cabrón. Y para este episodio número 8 de Charla Magistral me senté junto a mi pana y figura recurrente de este podcast, Rubén Ahmed, para entrevistar al doctor José Torres y a la doctora Bárbara Collazo. José Torres y Bárbara Collazo son especialistas en medicina cannabinoide y con ellos me senté a hablar de todo lo referente al cannabis medicinal. Hablamos de cómo surgió este boom del cannabis medicinal en los últimos años, que no todo fue alegría y bombaé. Hablamos de las reacciones y de las críticas que recibieron el doctor Torres y la doctora Collazo cuando decidieron entrar en este mundo del cannabis, de encontronazos que tuvieron con opositores, de ayuda que recibieron de sectores inesperados, y nos contestaron dos preguntas cuyas respuestas fueron muy interesantes. La primera siendo si es o no la marihuana o el cannabis una sustancia adictiva, y la segunda siendo si es real el mito de que la marihuana es un gateway drug. La contestación a esa pregunta te podría sorprender. Un episodio súper informativo, muy interesante y bastante necesario, creo yo, ya que hemos visto como la derecha, teniendo el control de la Cámara y del Senado, ha dado para atrás al tiempo con leyes como las de la iglesia escuela, y pienso que este tema puede ser uno de los que demos para atrás a todos los avances que se hicieron en la pasada administración. Así que pienso que es un tema que es muy importante que discutamos. La conversación la pueden encontrar en video en mi canal de YouTube, youtube.com/OscarNavarroTV, o la puedes buscar en cualquier aplicación de podcast en formato audio. Para mí, mi favorita es Podcast Addict. Si tienes Android, si tienes iPhone, pues buscas la aplicación Podcasts y podrás disfrutar de esta y todas las otras conversaciones que hemos tenido en Charla Magistral. No olviden suscribirse. Gracias a todos los que lo escuchan, a los que me escriben, a los que le dan like, a los que le dan share. Son los mejores. Y gracias a todos los que fueron a Ovarios versus Cojones. La pasamos súper demente y las funciones estuvieron espectaculares. Gracias a todos los que apoyaron. Pero nada, volviendo al podcast, espero que se disfruten esta charla magistral con el doctor José Torres y la doctora Bárbara Collazo. ¡Mua! Ha habido un boom ahora de esto. No sé si fue Colorado el que puso todo en o sea, que rompió el hielo. Que abrió paso para el resto del mundo en este ámbito. ¿Por qué tú crees que fue eso? Realmente no fue Colorado. ¿No fue Colorado? No, fue California. Ah, California. Sí, California fue quien empujó y realmente se metió a la fuerza y tumbó las compuertas, retando al gobierno federal. Okay. Realmente ellos lo hicieron para el año 1997. Sí, que estaba hablando de eso con Rubén, que pensábamos como que, diablo, hace 10 años no se escuchaba este tema. Uh-huh. Pero ¿cuál fue la estrategia para que pudieran empujar al gobierno federal? California lo que hizo fue que retó al gobierno federal y empezaron a hacer disponible este medicamento. Uh-huh. Y abrir dispensarios y legalmente. Sí, por leyes propias de ellos. Del Estado. Y entonces tuvieron muchos percances y muchas personas sufrieron lamentablemente la persecución del brazo de la ley federal, y muchas le cerraron y le hicieron en inglés raids, que iban y le cerraban y le confiscaban los negocios. Mucha gente fue inclusivamente arrestada y fueron presos. ¿Y qué hacía el gobernador del estado? Los indultaba, me imagino. Y realmente... o se los llevaban a nivel federal. Realmente el gobierno también estatal fue retado también. Estos fueron un grupo que se llama NORM. Y este grupo pues retó al gobierno estatal, igual que al gobierno federal. O sea, que no fue que el gobierno le dio la bendición y le dijeron a estas personas que breguen de esta manera. O sea, fue estas personas dijeron, aquí estamos, empezaron a distribuirlo, las personas empezaron a medicarse. Y estaba una línea fina, ¿verdad?, entre la parte medicada y la parte recreacional. Y así estuvieron año tras año, y luego entonces Colorado
fue quien vino, entonces empezó a redactar unas leyes particulares para hacerle accesible esto a su población y a sus residentes. Y luego de 2 años de estar medicinal, se fueron entonces recreacional full, y por eso que Colorado goza de la fama de que goza ahora, de que es de los pioneros en redactar regulaciones, tanto para la parte medicinal como para la parte recreacional. Pero con Colorado también se fue Maine, se fue Oregon, Washington State, Alaska, Washington D.C. Y entonces ahora, recientemente, en noviembre 8, en las elecciones generales, se unieron California, se unió Nevada, se unió Boston, Massachusetts, y se unió Florida como estado medicinal. Y realmente se fueron recreacional. Hay como 7 o 8. Se fue recreacional 4 más, que fue California, Nevada, pues como te dije, Boston, y hay otro más que se me pasa ahora, que se fue recreacional. Maine está, sí. Exacto. Y entonces medicinal se fue North Dakota, se fue Florida, se fue Arizona, se quedó medicinal. Ellos trataron de votar recreacional, pero es el único estado que no pasó. Arkansas es el otro, Arkansas, que se fue también medicinal. Todo esto comenzó, esta lucha comenzó porque había una ley de la guerra contra las drogas, y fue muchos, yo pienso que es pues porque había unos problemas raciales, había unos problemas quizás de libertad que el gobierno no quería que el pueblo tuviera al tener acceso a esta medicina. Sí, lo vendieron como que era una medicina que te podía crear violencia. La propaganda a la gente blanca se la vendieron como que, si tu mujer fuma marihuana, va a terminar en orgías con hombres negros, y así eran los carteles, esto en los años 30. Y el marido... Súper absurdo. Y tu marido puede llegar y... dejarle a la doctora Collazo que conteste esa. Sí, perfecto. Quiero decirle que la doctora Collazo es la directora de operaciones. Y tú eres el director médico. Yo soy el director médico. ¿Cuál es la diferencia? Somos las dos vertientes más importantes de la compañía. Bien. Ella está en toda la parte técnica operacional, y yo estoy en toda la parte médica y científica. ¿Tu función como directora de operaciones cuál es? Bueno, nosotros hacemos varias cosas. Como directora, ¿verdad?, de Medcan, nosotros trabajamos un programa como consultores de la industria del cannabis, así que ayudamos a desarrollar diferentes tipos de establecimientos, ya sea cultivo, manufactura, dispensario, laboratorio, y todo el proceso, ¿verdad?, desde cero hasta que se convierte el establecimiento en una licencia. Dentro de las otras facetas, ¿verdad?, pues trabajamos el programa de educación, donde ahí certificamos a todo el que va a estar en la industria, ya sea desde el propietario del establecimiento hasta el que va a ser, ¿verdad?, el empleado o el que va a dar un servicio en el establecimiento. Así que el Departamento de Salud tiene como requisito que todo el mundo esté certificado. Y llámese el médico, ¿verdad?, también inicialmente, que le va a dar la recomendación al paciente. Y pues la certificación, diría yo, ¿verdad?, esencial dentro de la industria es la de licencia ocupacional, donde el participante aprende cada área de la industria con un enfoque legal y operacional a la misma vez. ¿Desde cuándo empezó en Puerto Rico esos permisos ya a ser efectivos? Porque ya se está vendiendo legalmente para fines medicinales. Sí. Exacto, para fines medicinales ya hay alrededor de 12 dispensarios, hay como 7 cultivos, ¿verdad?, operando, y manufactura está alrededor de 3 a 4, ¿verdad?, en su fase operacional. Pero esto comenzó desde un borrador, por decirlo así, del reglamento 155
Nosotros como empresa llevamos en Puerto Rico trabajando 3 años. Bien. Pasaron como algunos 6, 7 meses que empezamos a dar educación, abriendo camino, ¿verdad?, de lo que era esta industria y la oportunidad medicinal del cannabis, y es cuando entonces crean el primer borrador. Fuimos criticados, realmente hay publicaciones en periódicos hablando de que cómo era posible que llegara una empresa a hablar de cannabis cuando eso aquí ni tan siquiera se había contemplado. Bien. Así que, pues nada, hemos sido los pioneros realmente en muchos ámbitos de la industria. Tu trabajo ahora mismo mayormente educación. O sea, educar sobre el tema. Y aquí en un país, un pseudo país que tan de derecha y tan conservador es, ¿cómo tú le dirías, o sea, cómo tú le explicas o qué argumentos tú usarías para gente que tú le mencionas la palabra cannabis y lo primero que piensan es, esos pelús los deben meter presos, o sea, y nos hemos topado con muchísimo. Me imagino. Mi teléfono para de sonar todos los días. Pero nosotros todos defendemos una misma línea. Nosotros, como dijo el doctor Torres, defendemos la parte medicinal, respetamos la parte recreacional, pero tenemos que entender que hay muchísimos pacientes con muchísimas condiciones que ameritan, ¿verdad?, tener esta oportunidad de tratamiento. Y pues no podemos mezclar una cosa con la otra, y es el enfoque que nosotros vamos. Yo quiero añadir que ya que se quedó sin contestar la pregunta de la prohibición, para lograr entender cómo hemos logrado llevar el mensaje y tener el grado de aceptación que hemos tenido en Puerto Rico contra todos los pronósticos, porque como Oscar menciona, en Puerto Rico tan conservador y esa fama de la marihuana, ¿cómo es posible que esto se haya dado en un abrir y cerrar de ojos? Pues realmente, si tú miras a la historia, sí, lamentablemente se utilizó la marihuana para perseguir minorías y de forma de descrimen y de racismo contra los negros, contra los hispanos. Exacto. Y mayormente contra el partido contra los partidos demócratas, y para ganarle las elecciones a los demócratas. Lamentablemente, esto está en la historia. Si ustedes entran por internet y buscan la historia de la marihuana y la prohibición, lo dice así mismo en los archivos del Congreso de Estados Unidos, y decían que personas que fumaban marihuana, pues si era una mujer blanca, le iba a dar el deseo de tener sexo con hombres negros. Y que las personas que usaban marihuana, pues hacían música diabólica. Y adivina qué música era en los años... Jazz. El jazz. Jazz. Esa era la música diabólica que te causaba la marihuana. Porque yo parto de la premisa de que en el viaje, en el recreacional, hablando del THC como tal, tú puedes tener esa libertad, ese bajo de ansiedad, y te da unas libertades, pues de poder expresarte como es, pero ya la gente lo pensaría como que, lo que pasa es que está arrebatado y todo eso. Y así es que el gobierno dice, no, porque esa sustancia es lo que los hace bregar loco, y pues, no, en realidad están conscientes, pero quizás le baja un poquito a ese prejuicio de que, el que dirán si yo toco este tipo de música, si me expreso un poquito más, si me acuesto con un negro, pues si están sobrio, como que se cohíbe un poquito, pero si está en el arrebato, pues le permite tener una conducta que en realidad no es mala, es que es diferente, y y el gobierno entonces lo usó como si fuera un estereotipo, un anormalismo, una anomalía. Sí, clasificar a cierta gente. Eso tuvo más peso, como era algo político también. Exacto. Pues dio más peso que los estudios científicos y médicos que se habían llevado a cabo en esos tiempos, y engavetaron todas las recomendaciones del Colegio Médico Americano de Estados Unidos, que habían hecho sus estudios sobre el cannabis, y eran todos muy positivos, y los engavetaron para irse a favor
de toda esta otra anomalía de prejuicio, de racismo, de persecución, y de esa manera pueden llegar a los líderes de estas personas, ¿verdad? Y estaban también todas las personas que estaban en contra de la guerra, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y entonces, pues, aplacarlo y arrestar a los líderes, esas cosas. Entonces, eso prevaleció, y después de ahí vino 70 años de prohibición. 70. Y brainwashing, y say no to drugs, Ajá. y todo lo que ustedes ya conocen, y de encarcelamiento. Sí, que ya vimos cuán bien funcionó con el alcohol. Exactamente. Que- Exactamente. Que ahora mismo es y de unas... un de- staple de la sociedad. y de unas castigos desproporcional a la ofensa. Ujú. O sea que ha habido personas que por un joint o por un cigarrillo de cannabis, pues le han dado hasta una perpetua en el estado de, en el estado de Texas. Para que tengan una idea de a lo que puede llegar, ¿verdad?, el fanatismo. Y cuántas vidas y familias se han destruido solamente por una persona haber fumado marihuana o cannabis. Y gracias a Dios, siempre la verdad siempre a la larga sale a relucir, y pues era imposible de negar todos estos beneficios médicos, porque todo esto se ha seguido estudiando en otros países. Y uno de nuestros temas en nuestras intervenciones, en nuestros seminarios que adiestramos a los médicos y a los profesionales de la salud, por ejemplo, y de lo primero que yo abarco cuando comienzo es presentarles todos los estudios que existen, que son miles, que muchas veces muchas personas que están en contra dicen es que no hay estudios, y yo siempre digo que no hay estudios que tú hayas leído. Pero existen suficiente y evidencia científica de todos los beneficios terapéuticos, sobre todo diferentes gamas de condiciones. Pregunta que te hago. Pero mayormente son de Israel, de Canadá, de España, en países donde esta prohibición no le ató las manos. Ujú. Y hasta en Estados Unidos, en Missouri y en Mississippi, han habido, mayormente en Mississippi, ha habido una universidad que se le dio el visto bueno de que pueda seguir estudiando el cannabis, y han salido hasta estudios de Estados Unidos también, o sea, y pues no han podido poner una tapa a todos esos estudios que han seguido saliendo, y toda esa evidencia científica, y sin hablar de los testimoniales, ni se diga Sí, sí, eso, sí. ¿verdad? Y entonces llegó un punto en el que se desbordó toda esa evidencia, y entonces es que ustedes están entonces siendo testigos de cómo Sí, se exacto. está volteando la tortilla ahora hacia favor. Sí, yo creo que de las del cannabis. las personas que están educadas llegan a un punto que dicen, pues esto fue un control por racismo. Exacto. Sí, sí. No más allá del... Sí, era o sea, político. científicamente no hay nada que los pueda ellos Que se evidenciar que sustente, eso es dañino. Perdona. Habías mencionado de que cuando adiestras a doctores o cuando le hablas de este tema, ¿quién hace el acercamiento? ¿Ellos te llaman a ti o tú los llamas a ellos? Bueno, gracias a Dios ahora ellos son los que hacen el acercamiento, Se quieren educar. se comunican y se registran, y los tenemos de frente en el auditorio, usualmente. Pero al principio eran ustedes quienes hacían el acercamiento. Nosotros, pues como mencioné ahorita, nosotros comenzamos haciendo ruido, Ujú. hablando, educando, tratando de cambiar, ¿verdad?, la conciencia y el pensamiento erróneo que tienen con respecto a esta Sí. alternativa medicinal. Después el gobierno, ¿verdad?, es quien se sienta, pues vamos a hacer un reglamento de esto, lo aprueban, comienzan con un borrador, y a medida que ha ido evolucionando, es un requisito para los médicos educarse, Ok. para poder ellos sentarse, ¿verdad?, con un paciente a decirle, esta es la recomendación que te voy a dar para que pueda tener tu identificación como paciente y recibir tu tratamiento. El gobierno se les acercó. Ustedes no cabildearon allí, hubo un push Realmente de es que meterse, como sembramos la semilla, puedes decirlo así. despertaron la pues, curiosidad. Exactamente. Y ellos fueron los que el- vinieron entonces. Y ellos entonces sí, inicialmente pues nos piden que diseñemos el programa de educación y se lo presentemos
presentamos nuestro programa completo para poder entonces certificarnos, hacernos proveedores de educación. Somos el 001. Eso es una aberración, a diferencia de todos los estados en Estados Unidos, donde la población ha tenido que torcer la mano al Estado para que le haga disponible y le regule el cannabis. En Puerto Rico el Estado ha sido socio y ha sido recurso para que nosotros podamos entonces proveer esta alternativa a nuestra población. Eso pues nos envidian todas las personas que nosotros... O sea que el Estado... Ellos no tienen asesoría médica, o sea, no hay nadie... En Medcan, que tenemos otro grupo en Texas que también da seminarios, y nosotros que vamos a la Florida, se quedan atónitos de cuando ellos saben que el Estado es un recurso y un socio en dar esta disponibilidad y este acceso, mientras que allá tienen que pelear con que ellos allá le reglamenten, le den las reglas del juego y le ponga disponibilidad de esta medicina a su Yo lo que estoy viendo es un gobierno curioso, o sea, ni tan siquiera es como que... Bueno, está súper raro esto. Sí, no es raro realmente. La razón está ayudando y apoyando. Sí, pero la razón es sencilla. Pero no un públicamente. Que está en quiebra. ¿Ah? Sí, está... Y entonces bueno, todo el gobierno está en quiebra y está viendo lo que llaman en Estados Unidos el Green Rush. En vez del Gold Rush, están viendo el signo de dólar en esta industria. Y esta industria, como va hasta el momento, va a ser la industria número 1. Bien prominente. Por eso... Número 1 en los diferentes estados en el cual ya se estableció, va a ser la industria número 1 y va a sobrepasar todas las demás industrias que existan en ese estado. Y en Puerto Rico no va a ser la excepción. Y el gobierno, al ver esa posibilidad de tener un vehículo que lo saque de esta encerrona que se ha metido ahora actualmente, pues han visto en esta industria una oportunidad bien grande. Sí, y se ha aprobado rápido, por lo menos medicinalmente. Realmente el trabajo han hecho un trabajo excelente. Sí. ¿Y al principio no estaban reacios? ¿O no? Vuelvo y repito, por esas razones. Ok, sí. Es que rápido capitalizar. Fue bastante fácil porque con lo que yo estoy viendo es el gobierno no sabe nada, curiosió y dijo, bueno... Curiosió y ellos se encargaron de educarse. Okay. Porque las personas que diseñaron este reglamento no se lo sacaron de la manga, por decirlo así. Ellos viajaron 5, 6 estados que está aprobado recreacional y medicinalmente, y de allá extrajeron y diseñaron un programa que de verdad tenemos que estar orgullosos de lo que hasta el básicamente la reglamentación de Puerto Rico realmente es un híbrido de 3 estados, que es de Colorado, de Maine y de Oregón. Y claro, lo atemperaron a nuestro setting, a nuestra realidad aquí. Y realmente, como la doctora menciona, es una ley, bueno, no es ley, va a ser ley pronto, bien benévola, y que da un acceso a realmente cualquier paciente que esté en un sufrimiento y que en una condición severa y que su calidad de vida lamentablemente pues esté bien afectada y que medicamentos tradicionales no están ayudando lo suficiente. Y cualquier condición realmente, de acuerdo a las que están listados, cualquier paciente realmente, si reúne esos requisitos, uno puede justificarlo y puede cualificar al paciente. Que no se puede decir lo mismo de otros estados que son bien estrictos. Si no están en esta lista, no cualifica y punto. En Puerto Rico hay unas maneras, porque además de ciertos diagnósticos, hay unos signos y síntomas también. Y además de eso, también le da potestad al médico de justificar incluir a alguien. Bien. O sea, que realmente por eso es que yo digo que nos envidian. Sí, porque prescribir aquí es un poquito más flexible, por decirlo así. No realmente flexible, es una ley realmente de compasión. Y de empatía, a diferencia de otros sitios que todo es bien GI, bien, si no es hasta aquí, no, en Florida, por ejemplo, la ley que ellos tienen actualmente, te caes para atrás cuando tú la lees porque no es funcional, es bien restrictiva. Y no logran los pacientes acceso a la medicina. Existe una reglamentación, existe una ley, pero no sirve, no funciona. Un ejemplo solamente. Si tú logras pasar por todos los obstáculos que te ponen para tú lograr que te den una licencia para comprar medicina, solamente te van a vender la que no tiene THC. Claro. Para empezar, o sea que eso a muchos pacientes no le van a ayudar.
tiene que tener 3 meses de relación médico-paciente y de visitas con el médico para entonces comenzar este proceso que ya de lograr acceso. De 3 meses. Y luego lo que recibe es CBD. Y si tú quieres con THC, tiene que estar muriendo, tiene que tener una condición terminal. Y si esperas 3 meses, que es la ley, para que logres acceso y tiene una condición terminal, algunos pacientes ni van a llegar a recibir su primera dosis de medicina. O sea que es algo que risorio realmente. Por eso es que ahora en noviembre, que ellos fueron uno de los estados que ganaron con 71% de los votos, pasaron al Amendment 2, que entonces ya están tratando de hacer una ley mucho más flexible y accesible, y aún así están teniendo muchos tumbes para lograr pasar estas nuevas regulaciones y lograr acceso a los pacientes a la medicina. O sea que tenemos que estar bien orgullosos de esfuerzo que la administración previa y que la administración actual están haciendo para mantener esta industria y profesionalizar la industria. O sea, para tú ser médico y poder recomendar, o si tú eres parte de la industria como tal, de proveer medicina, tú tienes que pasar por un proceso de educación y de certificación y de licencia. O sea que eso no lo tienen en otros sitios tampoco. O sea que estamos haciendo esto de una manera de asegurar el mejor manejo al paciente y a la misma vez la mejor seguridad para la sociedad también. Claro. En cuestión de tener esto disponible. ¿Cuál es la diferencia entre el THC y el CBD? ¿Cuándo se necesita el CBD? ¿Cuándo se necesita el THC? Pues esa pregunta es excelente y da mucha confusión, pero realmente yo lo simplifico y si uno analiza los beneficios de cada cual son casi idénticos. O sea, que la única diferencia puede ser que el CBD va a tener unas funciones adicionales que el THC no llega ahí. En el ejemplo del CBD, además, ambos son excelentes para analgesia, excelente antiinflamatorio, excelentes relajantes musculares, excelente para la ansiedad, para descansar y dormir mejor, para el apetito. Y entonces empieza a haber un poquito de diferencia en el sentido de que unos son mejores que otros para otras cosas. El THC es excelente para cáncer y tumores, por ejemplo, dependiendo el área donde esté representado los receptores del THC. Okay. Pero CBD va a ser mejor para algunos tumores y cáncer en otras áreas donde el receptor del CBD es más prominente. En los trastornos de movimiento, por ejemplo, el CBD es mejor. En los trastornos de problemas psicopsiquiátricos, pues el CBD es mejor. La diferencia, en cuestión de dolor, el THC es mucho mejor. La diferencia va a ser que el CBD va a necesitar de 10 a 20 veces la dosis para lograr lo que el THC te va a hacer con una dosis mínima. Claro. En la potencia es diferente. Y el THC es psicoactivo, que de por sí la psicoactividad del THC muchas veces es deseada. Y muchas veces es un beneficio terapéutico. Y no malignar, o sea, hacerlo como maligno, como si fuera algo que hay que evitar. No es necesariamente algo malo o un efecto no deseado. Que esto es importante saberlo. El CBD no es psicoactivo. Sí, para ponerlo en arroz y habichuela, el THC viene siendo la parte del arrebato. La parte de la marihuana que si lo usas recreacionalmente, esos viajes alucinógenos, esa psicodelia en la mente. Exacto, que eso viene. Pero los efectos medicinales y beneficiosos de ambos son bien similares. Pero el tratamiento, porque el THC ayuda, me dijiste, para el cáncer. El tratamiento sería en aceite, ¿verdad? O no sé qué de otra manera lo harían. Ese es el efecto secundario bajo tratamiento también, o no necesariamente. Vuelvo y repito, te va a crear ese efecto psicoactivo. El efecto psicoactivo de euforia y contentura no es un efecto secundario, eso es lo que yo quiero llegar. No es secundario, ok. Es un beneficio terapéutico y beneficioso también. Y no ponerle... O sea, si pone contento el cáncer, lo elimina. Eso es más o menos no poner lo que un queremos sello decir. de que es algo malo.
Lo que pasa es que eso te pone un Eso ceiling. es lo que yo le digo a mi oficial de probatoria y ella no... No, vas preso. No lo entiende. Te quedas adentro. Quedas en la cárcel. Pero el efecto ese no debe ser realmente algo negativo, es algo positivo realmente. Lo que pasa es que te pone un tope de donde tú no puedes pasar con la dosificación del THC, porque llega un punto en el que no lo tolera el paciente. Entonces, de algo de contentura y euforia se convierte entonces en algo malo, en paranoia, en ataques de pánico, en palpitaciones, en que te suba la presión. Eso sí, si sobreusa. Exacto. El cannabis en dosis moderada tiene un efecto tales, y en dosis exagerada, pues entonces te da un efecto contrario a lo que tú quieres buscar. Como todo, un balance. Es como cualquier medicina. Si comparas con el alcohol es igual. Tú te tomas 2 cervezas Y o 3, estás happy, te tomaste 8 o 10, cambió la cosa. Pues lo mismo pasa con el cannabis. Y ese es el arte detrás de la ciencia cuando tú manejas pacientes con cannabis, que es buscar esa dosis correcta para lograr el beneficio del paciente sin que le cree problemas. Entonces, con el THC, como tiene ese tope, que es la parte psicoactivo, pues tiene que ir creando tolerancia. Y se supone que ya a los 5 días creas una tolerancia, y ahí es donde se supone de 5 a 7 días que tú vayas haciendo, titulando dosis, ajustando dosis para lograr las metas que tú quieres lograr de dosificación, que eso varía de acuerdo a lo que estés tratando. No lo mismo que estés tratando una ansiedad, depresión, insomnio, a que estés tratando un cáncer. Ok, exacto, pero en ese caso, en el caso del cáncer, ¿cómo eso lo trata? Aparte de ese elemento psicoactivo, Sí, bueno, ¿cómo eso ataca? El cáncer, particularmente en mi caso, con lo que tenemos disponible actualmente en Puerto Rico, yo me voy por vía rectal. Bien. Se pide hacer unos aceites en unas jeringuillas para lograr unas megadosis de cannabinoides. Se está usando el strain de Indica mayormente porque esto viene de un aceite que se hizo bien famoso por un paciente que se llama Rick Simpson, y él curó su cáncer de piel con este aceite, y de unas recomendaciones de usar 60 gramos de este aceite y consumirlo en 3 meses, en 90 días. Y la disparidad viene de que tienes que crear la tolerancia desde empezar con el medio grano de arroz sublingual, y ir duplicando dosis cada 4 días hasta que estás en 1 gramo diario, y terminar entonces los 60 gramos. Luego de ahí, pues ir ajustando dosis para mantenimiento y mantenerte libre del cáncer. Cuando tú lo haces por vía rectal, tú obvias la parte de estar creando tolerancia Rectal y para lograr llegar a la dosis terapéutica, porque no hay la parte psicoactiva por vía rectal. Por vía rectal entra directamente a la vena cava inferior y hace un bypass. Rectal es por el ano. Por el ano. Ahí hace un bypass al hígado, y en el hígado se metaboliza el cannabis. Normal. Y te crea un componente del THC, que es el más psicoactivo de todo, que es el 11-hydroxy THC. Y al tu bypassar el hígado, pues donde te da psicoactividad, y puedes desde el primer día usar 1 gramo diario. Y entonces interesante. Y eso es para dosificar para un cáncer. Luego de ahí, yo personalmente también pongo a vaporizar el paciente cada 4 horas para el feel good. Porque el que tú uses CBD, un ejemplo, o THC por otras vías para evitar psicoactividad, y tú quieres disfrutar de la parte eufórica y contentura del THC, pues tú puedes vaporizar y no compite. Okay. Y puedes entonces tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado el CBD o el THC, por otra vía que no te da para lograr dosis industriales para el cáncer, pero por otro lado vaporiza para el feel good. Exacto. Para sentirte bien. Te meten el aceite por el recto y después te sientes bien. Exacto, pero por el recto el THC te va a dar todos los beneficios del THC igual. Por ejemplo, y del CBD, porque el strain de Indica también tiene CBD y CBN y otros cannabinoides importantes, y te va a dar todos esos beneficios, perfil de beneficio, pero sin la euforia. Entonces tú coges la euforia y la contentura, entonces vaporizando. Pero no es necesario ese otro proceso de vaporizar el feel good, el tratamiento rectal lo puede combatir con solamente... No es necesario si el paciente pues no lo desea, ¿verdad? Okay. Pero sí, el feel good es como un plus.
Exactamente. Esta es la única medicina, la única, de todas las que tú puedes imaginarte y existente actualmente, que el paciente le va a gustar medicarse. Definitivo. Todos los demás tratamientos, el que tú quieras decir, ¿verdad? O mencionar y rebuscar, pues todo es una pejiguera, todo es un proceso, todo es como que tengo que tomarme esta medicina o usar este medicamento. Pero con cannabis, pues es por primera vez, pues al paciente le va a encantar recibir su dosis. Yo tengo entendido que no es vicio, no crea vicio. Pero yo a veces pienso que yo sí tengo panas que están enviciados, que lo hacen todos los días y su way of life es desde eso. Pero no. O sea, yo lo usaba mucho. Para que como estoy pelado también Digo, va a depender del estatus. Ajá, también depende de los chavos, pero también lo dejé de usar porque uno era eso de que yo sí lo consumía demasiado y a mí en mi mente me creaba un poco de ansiedad en ciertas situaciones que yo no podía mantener una conversación. Y lo dejé de usar por eso. Yo no sé si es porque lo estaba usando demasiado, sino que tenía que usar un poquito nada más, inhalar un poquito nada más. O también ya yo estaba creando un vicio que no me estaba dando cuenta y pues después cuando caía en ese shock de, diablo, yo estoy usando demasiado, me volvía como medio ansioso. No, es un factor de que me envicié y creé después esta ansiedad. La adicción no es posible que no sea el cannabis como tal, o sea, la marihuana como tal, sino el hábito de estar llevándote a la boca y fumar. Bueno, este es un tema que me encanta realmente dialogar, porque muchos médicos, ese es el punto que utilizan para estar en contra del cannabis. Bien. Y eso, Perfecto. Y eso además de los estudios que ellos no lo han leído, que yo les saco y le pongo en la cara. Incluso médicos. Sí. Gente, o sea, Sí. médicos están en contra de este tratamiento. Sí, todavía el colegio médico. Porque no están informados. O sea, todavía el colegio médico Ahora mismo. todavía está en contra del cannabis medicinal. Los psiquiatras Bien. no están de acuerdo. Eso iba a preguntar. Lo que pasa es que ahora ya el colegio médico pues está viendo que esto es algo que van a tener que lidiar con él. Ujú. Y ya se están poco a poco alineando y ya están dando seminarios auspiciados por ellos mismos para educar a la población y a los médicos que quieran, ¿verdad? A través de ellos coger la certificación, pues pueden hacerlo a través del colegio médico. Y una de las razones que ellos utilizan, aparte de que no hay, entre comillas, estudios suficientes, es el uso y abuso Bien. del cannabis y los psiquiatras particularmente, el síndrome de pacientes que creen adicción al cannabis. Sí existe la adicción al cannabis. Existe. Realmente se ha documentado y por estadística se ha llevado esto, ¿verdad? Por décadas se ha estudiado asignado por el mismo Congreso de Estados Unidos. Y las estadísticas demuestran que un 9% de las personas pueden crear alguna dependencia al cannabis, comparado con 15% del alcohol. Claro. Y comparado con 38% a los opiáceos. Y a los cigarrillos. Cigarrillos es 35%. O sea que no hay razón, ni siquiera usando el peor escenario, ¿verdad? De que pueda crear una dependencia a un 9% de las personas. Pues realmente es de peso para estar en contra, porque tú recetas medicina como el tramadol, por ejemplo, que también puede es un crear una opiáceo, y crea una dependencia en un 38% de los pacientes. O Ambien, que son hipnóticos, o benzodiazepina, No, y que también o ansiolíticos, que crean crean una adicción en un porcentaje tan alto. No, y que El alcohol, que es social, el doble de adicción que el cannabis. Entonces como que no aguanta peso el usar eso realmente. Y si le añadimos que la adicción y la dependencia del cannabis No es tan... si tú dejas de utilizarlo, el efecto de El withdrawal. retirada y el withdrawal es mínimo o leve. Ajá, no es lo mismo que si dejas de usar la heroína, que va o sea, te va a doler, te va a doler sí, físicamente. Claro. Exacto. Y Y el problema es del cannabis cuando se usa en exceso,
pues te va a traer un sinnúmero de problemas, al igual que si tú abusas de la comida. De todo. O si abusas del speed limit, de conducir tu automóvil. Sí, en la comida el nivel de colesterol me puede subir, la presión. Pues si tú usas el cannabis como en exceso, pues te va a crear pérdida de motivación. Vagancia. Te va a crear el couch lock, de no querer hacer nada más que ver muñequitos. Ajá. Y estar comiendo munchies. Seguro. Y te quita el drive. Te baja la testosterona. Okay. Te hace menos fértil. Pues eso, un plus. Y te va a crear un sinnúmero de efectos a nivel del cuerpo y a nivel emocional, ¿verdad? Adverso. ¿Por qué? Porque estás abusando de una sustancia o de una medicina, como si abusas de cualquier cosa que tú puedas pensar. ¿Cuánto es un abuso diario de recreación? Eso es personal. Dependiendo de la cuerpo. Sí, depende de cómo porque todo depende de tu constitución, depende... ¿Cuánta grasa tienes, verdad? Porque depende de tu metabolismo. Bien. Depende exacto si eres obeso o flaco, si haces ejercicio o no haces ejercicio, si comes mucha grasa o no. Bien. Enfermedades concomitantes que padezcas. Mientras más grasa, más dura. Si eres hombre o mujer, si pesas 80 libras o 300 libras. Ok. O sea, todo eso, si tienes 90 años o 40 años. Mientras más grasa es más, se te dura más porque Exacto. ahí es que se almacena el THC. THC. Exactamente. Y pues realmente eso es individual, pero usar el exceso o el uso erróneo del cannabis no exime, ¿verdad? De que tenga de que haya accesibilidad a nuestra población más vulnerable, a las personas en más necesidad, a nuestros pacientes más enfermos, Claro. de lograr tener su medicina y tener calidad de vida y mejorar su subsistencia, y que estas personas se sientan bien otra vez y puedan compartir con su familia, puedan hasta quizás volver al trabajo, puedan comer y gustarle lo que están comiendo, puedan dormir bien, puedan ser ellos otra vez. ¿Sabe? El que algunas personas no lo usen correctamente no les pueden jamás justificar quitarle el acceso a las personas que esto le va a cambiar. Es como decir, hay gente que se puede cortar con un cuchillo, no vamos a vender cuchillos. Vender más cuchillos. Exacto. Exactamente. Y para las personas que abusen de cualquier sustancia o de cualquier privilegio, como mencioné lo de los carros y la speed limit, pues hay agencias y departamentos que se encargan de lidiar con estas personas para ayudarlos, ¿verdad? Como de un punto de vista salubrista. Tampoco es ponerlos en cárcel o punitivo. O sea, eso se ha demostrado que no funciona. Sí, y yo tuve este debate también con una amiga y como que ella me explicó a mí que si dejas de usar la marihuana, pues como tú explicaste, pues es más fácil de dejarla. Pero en el caso del alcohol, puede ser ya un momento en el que ya tu cuerpo depende de que el alcohol tiene que estar ahí, aunque tú quieras salir de él. En el cannabis hay dependencia física también. Sí. Es más mental, pero hay también dependencia física. Lo que pasa es que es leve los síntomas de retirada versus alcohol o otras sustancias, ¿verdad? ¿Cuál puede ser un ejemplo así de dependencia psicológica del cannabis? Te puede dar náusea, vómito. Sí, te puede dar dolor del cuerpo, dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Wow. Todas esas cosas. Pero es sumamente leve versus cualquier otra alcohol y todo esto no otra se, sustancia. No se el sabe. cigarrillo, por ejemplo, es horrible. El withdrawal. De hecho, no sé si están enterados. El cannabis, una de las indicaciones que se han encontrado para los antagonistas cannabinoides que se han sintetizado, que se utilizó o se experimentó para adelgazamiento y pérdida de apetito y no funcionó por el efecto secundario grave, se demostró que era excelente para detox de sustancias mucho más tóxicas y mucho más severas como la heroína, el crack, la cocaína. Y entonces se han llevado a cabo unos estudios bien eficaces para desintoxicar pacientes de drogas más fuertes, y luego con antagonistas como el rimonabant, y luego mantenimiento con cannabis para mantenerlo fuera y alejado
de esas drogas más fuertes y Todo más lo tóxicas. contrario a que se dice que que- ese es el gateway Ajá. a la heroína. Es el gateway al a revés, salir. el gateway de la Ese es el heroína que- para ese es el que lo pasa acá. Realmente no es un Diablo. gateway, es un exit. Exit, Un güey. güey. Interesantísimo. Y ahora que hacemos esa analogía, voy a meterle esta pullita también. No debería ser el cannabis last resort. Después que el paciente se ha chavado y se ha perjudicado y está postrado, encamado, Sí, preventivo. o está gravemente herido, como yo digo, ¿verdad? Y que has pasado por el perfil de todo el efecto secundario de todas estas medicinas recetadas y todos los daños que le ha hecho al cuerpo y a su mente y espíritu. Debería ser first line of therapy, no last resort therapy. Y yo espero que en 2 o 3 años, cuando ya estos temas aceptados y los estudios que se empiecen a lograr ahora, porque por prohibición no se pudo hacer muchas cosas, pero ahora vamos a tener gracias a Dios, Las vías. research and development and investigaciones y entonces quizás en 2 o 3 años, yo espero, pues ya esto sea un first line Que sea ya. of therapy. Y que sustituya los centros de metadona. Exactamente. Eliminarlos por completo. Que no son muy Exactamente. efectivos, que digamos. Exactamente. Hay una Yo preocupación. conozco pacientes en metadona que siguen usando heroína Sí, sí. y cocaína y y alcohol, van todo. al centro simplemente a tripear más. más metadona. Yo creo que Exacto. todo. Yo creo que todo, o sea, la fila de los pacientes que van allí a buscar metadona son usuarios que salen de allí a Exactamente. Hay una preocupación bien grande que yo he escuchado de un sociólogo y también de Rafi Toruella, hablé con él, con el doctor Vargas Vidó, que he visto sus entrevistas, y es que estos tratamientos, por encima de la medicina, también tiene que haber una educación de cómo volver a entrar a la sociedad, y cómo educarlos para que ellos puedan volver a ser a una persona más saludable. Pero en el caso de ustedes también tienen un programa para ayudar a estas personas que no es tan solo quitarle la droga y darle este remedio medicinal, sino también unos talleres o algunos ejercicios de cómo volver psicológicamente a estar sano. Con la colaboración de personas como la que mencionaste. Porque Vidal lo dice. No estamos limitados. Bien. Nosotros estamos preparados para dar sí ese tipo de educación hasta, ¿verdad? Este tipo de pacientes que en realidad si se le puede dar esta opción, ¿verdad? Medicinal como alternativa, excelente, podemos. Sí, también están trabajar abiertos con a... eso. El problema siempre ha sido educación. Ejemplo, estas personas que estén abusando de cannabis y que le está afectando su vida académica, su vida personal o del trabajo, familiar, etcétera, etcétera, pues seguramente, número uno, están usando el cannabis equivocado para lo que ellos quieren lograr. Yo tuve un paciente recientemente que padece de ataques de pánico, de ansiedad. No estoy seguro que estos diagnósticos psicopsiquiátricos tenía, pero él abusaba del cannabis, pero estaba usando el sativa, que es el que le causa más esos problemas. que te baja. No, Pero, ¿y cómo? lo trepa más Ah, lo todavía trepa. y le causa los síntomas por la cual el médico profesional que lo está atendiendo, que es el psiquiatra, le está manejando. Entonces él, por otro lado, está echándole leña al fuego usando el cannabis erróneo. Esto es un problema del médico mismo, imagínate. No. De que le está... no. No, el médico paciente que está está haciendo lo usando. correcto, hizo un diagnóstico correcto, le está dando un manejo correcto, le está diciendo que el cannabis le está perjudicando, eso es correcto. Lo que pasa es que el médico tiene unas limitaciones, ese psiquiatra en particular, porque quizás no está diestro en cannabis y no sabe que puede manejarlo con cannabis la Que- condición. sí, que hay otro- Pero ¿qué tipo de pero lo está cannabis? exacto, pero lo está manejando con farmacia. Que no está mal, porque esa es la línea de, ¿verdad? De lo que está establecido actualmente. Standard of care. Pero ese paciente seguramente se beneficiaría de usar cannabis correctamente y quitarle toda la farmacopea que actualmente está usando, Porque que seguramente está gastando un montón también. lo tiene disfuncional, la misma Y medicina también. que le están dando. Entonces él se echa leña al fuego con el sativa, que es un OP, entonces, y energizante, y te dan ansiedad y ataques de pánico si se usa en exceso.
pues entonces pues tiene usa eso. Es un catalítico. Usa esto para contrarrestar y usa esto porque esto lo baja. Entonces usa esto otra vez y tiene un desorden, tiene un switch para prenderse con la sativa y un switch para bajar con las pastillas. Okay, que por lo contrario tendría que usar índica, ¿verdad? Habría que entonces ver cuál es el problema exactamente y ver qué tipo de combinación de cannabinoides sería el mejor para él y de qué manera debe utilizarlo y microdosis. Bien. Y quizás frecuente y microdosis para tenerlo funcional y tenerlo productivo y tenerlo fuera de problemas. Y entonces ahí es que viene el expertise de lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y dar esta herramienta a nuestros facultativos y médicos en Puerto Rico. Okay. Quería volver rapidito, que ya estamos terminando. Mencionaron lo de no centro médico, ¿cómo es que se llama? La escuela de médicos. Que estaba, el colegio de médicos. Que cogía, o sea, les tenía cositas a ustedes, como quien dice. Les daban problemas. Bueno, no a nosotros personalmente, pero les estaba la propuesta. Todo el concepto Ajá. de que tengamos disponible cannabis medicinal en la isla. Entonces habías mencionado que te llaman a cada rato. Sí. ¿Quién te llama? Quería saber de dónde viene ¿Cuáles son las procedencias de esas llamadas? ¿De dónde viene el backlash? El que... Ok, me llama un paciente, Uh-huh. como el doctor Torres, el que, ¿verdad? De nuestro director médico, pues esto va directamente a él, yo lo refiero, ¿verdad? Para que él pueda orientarlos y darle su recomendación. Uh-huh. Me llama pues gente que quiere conocer más de la industria porque está falta de un empleo. Pero no es backlash. Los que nos llaman y nos inundan los teléfonos es paciente para a favor. Okay. Y personas que quieren entrar como pacientes y personas que quieren entrar a la industria de proveer medicina. Okay. No, había entendido que era no hemos tenido confrontación ni hemos tenido personas que, ¿verdad?, estén en contra y pues tengan alguna animosidad hacia nosotros. Al revés, donde quiera que me reconoce persona a mí, donde quiera que yo esté, en un supermercado, echando gasolina, en la panadería, al revés, me felicitan muchas personas por la batalla que estamos dando a favor de ellos, de los pacientes. Pues recuerda que si tú te enfocas que esto es medicina,